Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos los oyentes, estamos en Horizonte Sur, quien les habla, Jorge Eduardo Rulli. Nos acompañan hoy, como es habitual, Maximiliano Mendoza, Ernesto García, en la producción Bernardo Elfman y en los medios Gerardo Morales. Bueno, este es el programa del Grupo de Reflexión Rural y vamos a la editorial en este sábado 25 de mayo. Nuestro país pareciera condenado a lo largo de su historia y en variadas ocasiones a experimentar de manera anticipada situaciones dramáticas, tal como si se tratara de un campo de ensayos o como hemos dicho tantas veces, de un país laboratorio. Es el caso representativo del actual gobierno kirchnerista, en que sus relatos van por unos carriles mientras sus prácticas y objetivos suelen ir por otros, generalmente sumamente distantes. Y en este sentido escapa y exagera los modelos progresistas de toda la América Latina. Tal vez haya sido la experiencia de haber vivido como país el fenómeno revolucionario del peronismo lo que nos ha dado, al menos en los últimos 50 años, esas características tan marcadas de país que se anticipa como lugar de pruebas, país de agudización de los conflictos y de representación esperpéntica de las propias situaciones históricas, que a diferencia del pasado ahora sirven fines inconfesables. Es que el peronismo, tanto por sus antecedentes previos a los entendimientos de Yalta, donde se encontraron Roosevelt con Stalin y con Churchill, y previo por lo tanto a los acuerdos de las potencias ganadoras, luego de la Segunda Guerra, para repartirse el planeta, por su originalidad, por su radicalidad, así como por su capacidad de innovar y de profundizar en los procesos de la liberación nacional de la posguerra, el peronismo nos marcó históricamente como un punto planetario de conflictos importantes que no podían ser descuidados por los intereses imperiales. No hubo desde aquellos años y más allá de los breves períodos en que regían las duras normativas de las dictaduras militares, gobierno alguno que no importaran sus razones intentara travestirse con algunas de las banderas que el peronismo levantara alguna vez e instalara en la conciencia de nuestro pueblo. Se dio brutalmente esta situación en el caso del menemismo, con la aplicación impiadosa del neoliberalismo, de las privatizaciones y de las desregulaciones que abatieron el aparato del Estado e imposibilitaron toda política en defensa de los intereses nacionales. Como si los proyectos antinacionales no pudieran sino camuflarse con los ropajes del peronismo, se vuelve a dar una vez más luego del 2001 con el kirchnerismo, en que de nuevo un posmenemismo ahora progresista, obediente a los requerimientos de los mercados, intentará cubrir las vergüenzas de los militantes comprometidos con los ropajes de un peronismo lavado y sin Perón, un neoperonismo progresista heredero de las llamadas tendencias revolucionarias de los años 70, un neoperonismo tan lavado como la plata que han lavado durante más de 10 años y que para escarnio de la historia de América Latina levanta las imágenes de Evita y del Che Guevara. Habría razones que nos revelarían y acaso explicarían el que tantos antiguos militantes consideren las políticas de gobierno en sí mismas desprovistas de causas y contextos históricos y excluyendo la posibilidad de otras consideraciones. Lo principal en ellos es el olvidar o ignorar el modelo o sistema productivo con que se configuraba la Argentina desde los años 90. Era patente desde aquellos años y hasta no hace mucho la desconsideración por parte del grueso de esos militantes de izquierda
de la importancia de las bases productivas y de sus efectos sobre la vida política. Era notable la ignorancia o el menoscabo a los roles asignados a la Argentina como país productor de commodities y exportador de materias primas, en definitiva, el desinterés en todos ellos por comprender los nuevos desafíos a que nos sometía la globalización. Durante más de 10 años nos miraron con desprecio cuando referíamos insistentemente al modelo impuesto de los agronegocios y de la biotecnología como razón profunda de un nuevo colonialismo impuesto a la Argentina. Muchos de ellos nos decían con sorna que luchaban contra el capitalismo, no contra la soja. Otros afirmaban luchar contra los desalojos de campesinos en las zonas en que la frontera agrícola de la soja empujaba su barbarie sobre las poblaciones, y mientras tanto permitían con su incomprensión y con su estulticia que el modelo continuara afirmándose y fortaleciéndose en la zona núcleo y en los centros de estudios y laboratorios donde continuaban formándose sucesivas promociones de ingenieros agrícolas y biotecnólogos, esos nuevos cipayos de una colonización promocionada con bombos y platillos como la nueva revolución verde en la agricultura. Ahora, luego de más de 15 años de implantado el modelo, cuando sus consecuencias son indubitables y no pueden dejar de evidenciarse a diario en una Argentina con casi 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, comienzan a reconocerlas, pero como impactos de procesos extractivos, con toda la carga de hecho desprovista de responsabilidades que contiene el concepto de impacto, nunca como consecuencias previsibles que deberían haber debido reconocerse. El concepto casi neutral y técnico de extractivismo, expresado de esa manera y desnudo de connotaciones sociales y culturales, dista de abarcar las nuevas colonialidades que nos preocupan y a que referimos cuando nos expresamos sobre los procesos de la liberación nacional, e inevitablemente es culpa a los gobiernos y funcionarios de turno en los que tiende a priorizar y valorar los gestos políticos, los discursos y los relatos que construyen para justificar sus profundas complicidades con el esquema de sometimiento nacional. No en vano el concepto de extractivismo fue brillantemente desarrollado en sus orígenes por Eduardo Gudinas, de la organización CLAES del Uruguay, que sugestivamente integraba la mesa de la soja responsable con los representantes de los grandes ojeros del Cono Sur, con otras ONGs adictas y con las corporaciones granarias. En realidad, nos tratan de persuadir de que siguen siendo de izquierda y que luchan contra las derechas, y ello en medio de sumisiones globales que igualan indefectiblemente a izquierdas y derechas, porque ambas son conducidas abiertamente por las políticas de los mercados. No comprenden ni les interesa comprender la globalización, y con torpeza refieren a los viejos manuales que remiten a las experiencias del siglo XIX para justificar que el capitalismo es sencillamente el capitalismo y que podría continuar luchándose por el socialismo tal como siempre se hiciera. De igual manera, ahora en los nuevos marcos de las dependencias coloniales a las corporaciones transnacionales y a los intereses de los mercados globales. Por eso enfatizan la necesidad de emanciparse socialmente, nunca tanto como la de liberarse como conjunto del pueblo sometido. En los últimos tiempos, mientras se extiende la contestación y la protesta al gobierno por parte de amplios sectores de la sociedad, esos grupos que reproducen los vicios de antiguas militancias descubren que para comenzar a resolver la fragmentación existente en el campo popular, las organizaciones sociales deberían superar las contradicciones K y anti-K para concentrarse ahora sí contra el modelo productivo, combatir el fracking y la megaminería, los desalojos a campesinos y las consecuencias de las fumigaciones. Nuevamente esquivan el bulto a las razones que configuran la colonialidad. Una vez más evitan poner la intención sobre la sojización,
la atención sobre la sojización y el consiguiente despoblamiento masivo de los territorios que ha convertido las ciudades y particularmente las periferias urbanas en inmensas trampas en que el clientelismo y el asistencialismo hacen estragos en la conciencia del común. Pero ahora, además de obviar las razones que ordenan el modelo de los agronegocios, están abriendo las puertas a un reconocimiento que se extiende entre esas organizaciones sociales reiteradamente fracasadas, el de sentarse en la misma mesa con los grupos de choque y de reclutamiento del oficialismo, a los que ahora se comienza a reconocer con timidez como otras organizaciones sociales fraternas. Y en este camino de estafa y defección a las propias banderas, que ahora se extiende, ha sido precursora notable la Vía Campesina en la Argentina y todos sus particulares seguidores del campesinismo urbano santiagueño. Se trata en definitiva de un esquema de pensamiento, de un paradigma de comprensión de la realidad, un paradigma que ha sido hegemónico en el campo de las políticas sociales y de la izquierda argentina a lo largo de los últimos 10 o 15 años y que no ha hecho más que ser derrotado una y otra vez, conduciendo la lucha a sucesivos callejones sin salida. Ya no podemos dejar de reconocerlo, en especial cuando no son pocos los que meritoriamente se esfuerzan por reflexionar y salir de las encerronas a que los someten los esquemas intelectuales en que se los ha formado, esquemas que son herederos del gran fracaso de las luchas populares en los años 70. Lamentablemente, ese oportunismo discursivo que pretende superar las falsas antinomias K y anti-K, seguramente para poder participar, aunque tardíamente, en el final de la fiesta progresista, está a la vez abandonando a los sectores medios que protestan en manos del neoliberalismo y de la moralina anticorrupción, que concentrándose en las actividades delictuales evita referir a la gran corrupción de traicionar los intereses del pueblo argentino. Y mientras muchos se preocupan de los bolsos cargados de dinero de la corrupción y no de lo que a nosotros nos cuesta en vida, en salud y en felicidad esos dineros robados a nuestro patrimonio, son muchos los que parecen haber cambiado el sueño de la revolución por un plato de lentejas, los muchos que han abierto los oídos al relato que urden los intelectuales orgánicos del sistema y que han cerrado a la vez los ojos a la pobreza y a la devastación de los territorios. Resolvamos, no obstante, lo que podamos resolver y tengamos empeño y patriotismo para hacer cuanto podamos y paciencia y fe para confiar en que sean muchos los que recojan el mensaje que emitimos. Apelemos asimismo en este 25 de mayo al espíritu de mayo, ese espíritu de mayo que alguna vez hace más de 2 siglos reunió en la emblemática plaza una muchedumbre airada y reclamante de participación y de conocimiento de lo que se trataba en la vida pública. Estamos convencidos que deberemos enfrentar una vez más, y no a muy largo plazo, situaciones extremas que pondrán a prueba como nunca las reservas de nuestro pueblo y su capacidad de innovación y de inventiva para sobrevivir. Estamos convencidos que la crisis energética y los cambios climáticos barrerán inevitablemente con las previsiones y con los esfuerzos de una dirigencia parásita que en estos momentos tan solo se preocupa por obtener las cajas necesarias para llegar a octubre y revalidar sus controles y hegemonías por un tiempo más, el tiempo necesario para consumar con impunidad los proyectos biotecnológicos que les han encomendado corporaciones como Monsanto y organizar sus retiradas en los paraísos fiscales donde guardan sus miserables bienes mal habidos. Y por último, que ese espíritu de mayo nos acompañe en las próximas e inevitables puebladas que se avecinan. Tolkien jaziko lekue pellikula.
la 76 pide a gritos macadam. Aún vivo estoy, sigo andando por andar. Mi rancho dejé tras las sierras del Pigüé. Rodando el ripio voy a las tierras del Caldén, costeando rieles del ferrocarril sur, cantando. Quiero recordarlo. Pavimento ganaré. Ya en el partido de Juan, cruzando el paso a nivel, el pueblo Felipe Solá se y recé, porque muestre un cartel que hay patria más allá. 17 de agosto, muerte del gran general. Don José de San Martín, que patria parió, cantando. Estoy recordándolo. Ordenada está después la raneira más allá, la frontera cruzaré, con llegar a Guadalajara. Sanaré en Salina Guatermal. Es hora de volver, pero nunca de olvidar. El destierro cruel que el Pampa sufrió. Cantando. Vuelvo recordando. Cantando. Quiero El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar.
Horizonte Sur, la música recién pasaba que, bueno, un amigo, Ricardo Iorio, que ahora suele escuchar el programa, y que nos regaló su último disco, el disco en realidad de su banda, Almafuerte. El tema que escuchábamos era Voy a enloquecer. Le mandamos un gran saludo y, bueno, para todos nuestros oyentes, buen día en el Día de la Patria. Les recordamos que estamos en los estudios de la M690, K24 en radio. Los teléfonos para comunicarse al programa son el 4642-5533, 4642-5315, y también nos pueden escuchar a través de internet www.am690.com.ar. También este programa se puede escuchar grabado a través de internet, a través de nuestras páginas web. Una de ellas es el Facebook del Grupo de Reflexión Rural, y otras páginas también, nuestra página institucional grr.org.ar, pararelmundo.com, que es nuestro portal de noticias, y volveralatierra.com.ar, que es una iniciativa del Grupo de Reflexión Rural para apoyar el incipiente movimiento neocampesino que en la Argentina de a poco empieza a visibilizarse en estos tiempos. Bueno, tenemos mucha información para el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con un análisis muy pequeño acerca de los eventos transgénicos aprobados desde 1996 hasta la fecha, y me parece que es absolutamente pertinente destacar lo que ha ocurrido en estos 10 años, ya que la consigna de la década ganada también es una perspectiva compartida por las corporaciones transnacionales. Yo creo que es absolutamente evidente que una corporación como Monsanto en la Argentina tiene mucho que festejar en esta época. Es evidente que es una década ganada por los transgénicos, ¿no? De los 28 eventos transgénicos con licencia comercial en la Argentina, 5 fueron aprobados durante el menemismo, 2 durante el gobierno de la Alianza y 21 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Esto nos permite afirmar que el 75% de los organismos genéticamente modificados con licencia comercial en nuestro país fueron aprobados por el kirchnerismo en estos 2 periodos. Asimismo, hay que destacar que Monsanto, como decíamos recién, fue la corporación más beneficiada con las aprobaciones, obteniendo 12 resoluciones administrativas favorables a sus especies modificadas, puntualmente la soja RR en 1996, la soja RR2 recientemente, varios eventos transgénicos en el maíz y varios con el algodón. 9 de estas 12 aprobaciones que tuvieron como beneficiaria a esta transnacional, repito, Monsanto, fueron realizadas por el kirchnerismo entre 2004 y 2012. Es decir, Jorge, que estamos ante el gobierno que más hizo por profundizar el modelo de los agronegocios y ante el gobierno que más benefició a Monsanto. Y estamos ante el gobierno que permitió el ingreso de la mayor cantidad de paquetes transgénicos sin brindar a la población información fidedigna acerca de los mismos y la posibilidad de elegir con qué se alimenta. Yo destacaba recién, Jorge, que el 75% de los organismos genéticamente modificados con licencia comercial en nuestro país fueron aprobados por los 2 gobiernos kirchneristas. Es decir, 21 eventos transgénicos sobre los 28 que están vigentes. Impresionante. Bueno, esto sin duda me parece que había que decirlo en una fecha tan simbólica como la de hoy. Así es. Porque además de celebrar un nuevo aniversario de la Junta del primer gobierno patrio, hoy en todo el mundo se están realizando distintas actividades
en contra de Monsanto. Es una actividad internacional. Yo aquí tengo un cable de La Vanguardia, donde dice que La Vanguardia de México, ¿no? No La Vanguardia del Partido Socialista, no me mires mal. Muchos activistas de decenas de países en todo el mundo participarán hoy en una protesta global contra el gigante biotecnológico Monsanto, levantando su voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores. Un total de 298 ciudades de 36 países del mundo serán el escenario de una protesta global contra Monsanto, cuyos productos transgénicos, denuncian los activistas, perjudican la salud, causando cáncer, infertilidad e incluso defectos en los fetos. Los activistas, convocados por el movimiento Occupy Monsanto, se manifiestan contra la falta de investigación gubernamental sobre los efectos a largo plazo de los productos transgénicos de Monsanto. Otra causa de la indignación es la llamada Ley de Protección de Monsanto, Monsanto Protection Act. ¿Te acuerdas que hablábamos hace unas semanas atrás que se aprobó en los Estados Unidos esta ley de inmunidad? Que en definitiva es eso, justamente lo que se pretende es tratar de proteger a Monsanto de investigaciones científicas que la contraríen, y que niega competencia además a las Cortes de Justicia federales para detener inmediatamente cualquier interposición que se pretenda hacer del principio precautorio. Digamos que ayer se realizó este acto de repudio a Monsanto en la ciudad de Bahía Blanca. Entre otros compañeros que hablaron estuvo nuestro compañero Alejandro Villa. Y hoy en Plaza San Martín, así es, a partir de las 14 horas frente al edificio de Monsanto, entre muchos otros carteles de organizaciones hermanas, va a estar un cartel del Grupo de Reflexión Rural, reclamando expulsar a Monsanto y generar un proyecto nacional. Bueno, esto me parece que también es importante mencionar que esta semana, en el ámbito de la Unión Europea, puntualmente en Italia y en Alemania, recibimos dos noticias, ¿no?, bastante importantes. Bastante importantes, sí, porque tienen que ver con estas políticas biotecnológicas, ¿no? Y con el rechazo de gran parte de la población mundial a la ingesta de este tipo de alimentos. Alemania, esto ocurrió esta semana, acaba de rechazar el ingreso de maíz contaminado por transgénicos importado desde Chile. El cable dice acá que en un lote de semillas de maíz exportadas a Alemania desde Chile como convencionales, se detectó el pasado 2 de mayo trazas de maíz transgénico NK603 y MON803 de Monsanto. La alarma fue dada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del Estado Federado de Schleswig y publica en los medios ligados a esta entidad oficial que el prestigio que tenía Chile como exportador de semillas convencionales de calidad acaba de sufrir con esto un severo golpe. Bueno, esto obviamente apareció en la página oficial del Ministerio de Agricultura de Alemania como un comunicado que evidenciaba realmente una preocupación. Y me parece importante también destacar que estos dos eventos transgénicos aplicados al maíz, por los cuales Alemania acaba de prohibir el ingreso del maíz que importaban desde Chile, están vigentes en la Argentina. Por ejemplo, el que te mencionaba recién, el NK603, fue aprobado el 28 de mayo de 2008. Por supuesto, a través de una resolución administrativa, ya durante el gobierno de Cristina Kirchner. A mí me sigue sorprendiendo la indiferencia existente, sobre todo en los sectores políticos, en los partidos, en los grupos de intelectuales, aunque sean orgánicos del oficialismo. Me sigue impresionando la absoluta indiferencia, la criminal indiferencia ante noticias como las que estamos dando. Y el hecho de que políticas
que comprometen tanto la salud y la vida de los argentinos como la aprobación de nuevas semillas transgénicas se establezcan tan solo por una resolución que firman algunos funcionarios. Antes el secretario de Agricultura, ahora el ministro. Una simple resolución habilita y le da libertad a una semilla que puede multiplicarse en forma indefinida y sobre todo absolutamente descontrolada para el manejo humano. Porque este es el riesgo inmenso de los transgénicos, que una vez puesto en la naturaleza no sabemos a dónde va a llegar, y a quiénes y a qué otras plantas puede afectar, y en qué sistemas de hierbas puede generar defensas, resistencias, porque inevitablemente genera selecciones de plantas en su entorno, sobre todo estas semillas que están predispuestas o que están preparadas para ser acompañadas por herbicidas, provocan y desencadenan una cantidad de procesos de selección natural de las otras plantas que se van acomodando a las nuevas situaciones de impacto que sufren. Y todo esto se hace simplemente por una resolución ministerial a espaldas de la opinión pública que jamás vota esto. Entonces, ¿qué es lo que votamos en las elecciones? Tengamos en cuenta que una resolución administrativa, desde el punto de vista de la jurisprudencia, es una norma de cuarto orden. ¿De cuarto orden? Es decir, primero tenemos a la Constitución, que es la ley de leyes, tenemos a las leyes que dimanan del Congreso de la Nación, tenemos a los decretos presidenciales y, en cuarto lugar, a las resoluciones. Ahora, una resolución administrativa define el perfil productivo de un país. Así es. Y esto viene ocurriendo desde los años 90 y no hace más que profundizarse, que enfatizarse. O sea, no se discute ni siquiera en el Congreso. No se discute, no se ha discutido nunca en el Congreso un marco agrícola para la Argentina. Se aprobaron en el Senado de la República promociones en dinero a favor de la biotecnología, sin que nunca jamás se haya establecido el criterio de qué cosa es un transgénico, el uso que debía darse, las precauciones. Vos recordabas que la diputada Adriana Puigros decía que era una semilla con tecnología incorporada, ¿no? Esta es una definición progresista típica. Una semilla genéticamente manipulada es una semilla con tecnología incorporada. Parece que la naturaleza no tiene capacidad, no tiene al menos la capacidad que le puede incorporar, por ejemplo, la empresa Bioceres. Qué maravilla, ¿no? Que debe ser Bioceres. Es más que Dios realmente, ¿no? Bueno, pero es una definición muy similar a la de Gustavo Broco Patel cuando habla de que la soja es una planta industrial. Claro. Una planta industrial. O sea, una planta que se destaca por ciertos caracteres que permiten adaptarla a cualquier clima, a cualquier situación hídrica, y que permiten además hacer con ella cualquier cosa. Desde goma de pegar a combustibles, desde combustibles a milanesas de soja, desde milanesas de soja a lecitina, fideos, jugos de fruta, lo que sea. ¡Qué maravilla! Es un pensamiento compartido. Yo mismo he visto una teleconferencia hace un año y pico atrás, donde Cristina Fernández de Kirchner inauguraba a través de una teleconferencia, como te decía, una planta de fideos en Carlos Casares. De fideos de soja. Claro, y ahí estaba Gustavo Broco Patel. Y ella decía que compartía el pensamiento de Gustavo Broco Patel cuando él afirmaba de que la soja es una planta industrial. A mí me parece que estamos aquí hablando de algo que tiene que ver con la visión del mundo. Y en ese sentido, cuando nos sorprendemos de que haya gente inteligente, supuestamente con sentido común, y que además con los cuales hemos caminado algunas etapas juntos, y nos sorprende que no sean capaces de advertir
esto que estamos diciendo o que compartan estas miradas, entendemos que esto escapa a las ideologías. O sea que travestirse de peronistas, aunque sea, o de lo que fuere, de radicales, esto no tiene sentido, porque estamos hablando de cosas mucho más profundas, que hablan de la visión del mundo y de los seres humanos que tiene alguna gente. No importa qué camiseta usen, es monstruoso. Son absolutamente ecocidas, irresponsables. El principio precautorio es uno de los derechos máximos que nos daría la Constitución Nacional, que está aprobado por acuerdos internacionales. El derecho precautorio no rige en la Argentina. Cuando está incluido en la Ley General del Ambiente. O sea, el derecho precautorio indica que hasta que el otro no pueda probar que lo que pretende liberar o lo que pretende usar no va a afectar a la población, tenemos el derecho de postergar ese uso. sí, expliquémoslo bien, digamos, tiene que ver con las cargas de prueba. Es decir, si yo vivo en un espacio circundado por soja transgénica y día a día padezco los efectos mortíferos de las fumigaciones, en la Argentina, tal y como están dispuestas las cosas hoy, yo estoy obligado a probar de que la fumigación me afecta. Claro. Si rigiera el principio precautorio, tanto la empresa que diseña los agroquímicos como la persona responsable de fumigar, de diseminar este veneno en los campos, debería probar que eso que está diseminando no es contamina. inocuo, claro. Es decir, y lo mismo los que fabrican milanesas de soja tendrían que probarnos que esa ingesta, claro, a que nos están motivando, no va a afectar nuestras generaciones próximas. Cuando hay decenas de pruebas de laboratorio de universidades importantes en el mundo que han hecho estas mismas experiencias con ratones de laboratorio, y la descendencia infértil, deforme y enferma de los unos es absolutamente evidente frente a la descendencia normal de los que comieron los alimentos habituales en el laboratorio. Entonces, o sea que hay animales testigos que comen, que se le dan las mismas comidas de siempre, y otros junto a ellos a los que se le da soja transgénica. bueno, A lo largo de algunas pocas generaciones, lo que nacen son ratones absolutamente deformes, llenos de todo tipo de enfermedades. pero tengamos presente, advirtamos que esto que está ocurriendo en la Unión Europea en estos momentos, sobre todo en el caso del maíz, tiene que ver con los experimentos que vos estás mencionando del científico Gilles-Éric Seralini en la Universidad de Caen en París, donde realizó estos experimentos con ratones de laboratorio, exponiéndolos durante 2 años al consumo intensivo de maíz transgénico Claro. y de maíz convencional para hacer un estudio comparado. El experimento consistió en brindarles a una población maíz genéticamente modificado sin fumigar, maíz genéticamente modificado fumigado con Roundup y maíz convencional fumigado con Roundup. En los 2 primeros casos, tanto en el fumigado como en el no fumigado, el 80% de los ratones desarrollaron y presentaron un acelerado proceso de envejecimiento celular que derivó en esos carcinomas que se apreciaron en las fotos. Ratones hinchados como si estuvieran, Claro, como si hubieran tragado pelotas sí. de tenis, ¿viste? Algo así como para graficarlo bien. Inmediatamente se pidió ante la Unión Europea la aplicación del principio precautorio. Acuérdate que Rusia inmediatamente cerró la importación de maíz. Esto que ocurrió en Alemania esta semana también tiene que ver con eso.
Y hay bastantes discusiones todavía porque, por supuesto, la comunidad científica, me refiero a la comunidad científica que responde a los intereses de estas corporaciones, salieron a cuestionarlo desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Desde la falta de metodología, de que no fue prolijo, etcétera, etcétera. Pero no es menor, es la primera vez que se demuestra esto, de que el consumo de un maíz genéticamente modificado, aún sin la necesidad de estar fumigado, desarrolló este acelerado envejecimiento celular. Si me permitís, cuando nosotros hace varios años presentamos el libro Pueblos Fumigados, junto con el cual Jorge Calleguer presentó su libro sobre transgénicos, sí. Él mostró diapositivas de experimentos en la Universidad de Moscú, similares en ratones blancos, no con maíz, sino con soja transgénica. Y la deformación de la descendencia era impresionante. O sea, el contraste entre los ratones normales y los que habían comido soja era impresionante. O sea, yo creo que ya cada vez más el cúmulo de evidencias científicas que aportan en contra de estas biotecnologías es cada vez mayor. Y repito, me sigue sorprendiendo que en la Argentina esto no motive preocupación ni espanto. O sea, simplemente indiferencia. En tantos intelectuales que en este momento están discutiendo si el domingo a la noche o no se abre una letrina amarilla, como dicen, el tema no les preocupa en absoluto. O sea, se guían por los relatos y se comprometen con políticas absolutamente criminales, genocidas del ambiente y de la población. Y nosotros hemos repetido sábado a sábado estos llamados a la conciencia intelectual de esta gente sin obtener la más mínima respuesta. Nunca han aceptado un debate con nosotros, jamás. Y en este momento Italia ha prohibido los transgénicos en su territorio. Y dentro de Italia y dentro de la ciudad de Roma hay algo que se llama la Ciudad Vaticana y la sede de la Iglesia Católica, donde en este momento hay un argentino. Y nosotros como grupo de reflexión rural hemos apelado al Papa para que en los próximos encuentros y debates de la Academia Pontificia se trate el tema del hambre del mundo y de cómo solucionarlo. Problema terrible, problema moral, el hecho de que más de 1.100 millones de personas en el mundo sufran hambre y desnutrición. Y que ese problema no siga siendo enfocado como hasta el último papado, el papado anterior, a través de los personeros de las corporaciones y de los personeros del gobierno argentino, que enviara para respaldar las políticas biotecnológicas, sino que en este caso haya diversas voces y que las voces que alertan en defensa del futuro de la humanidad puedan estar presentes en la Iglesia para tratar un tema sobre el cual Italia ya ha resuelto por unanimidad, y recordemos que hay senadores en Italia que son nacidos en la Argentina. Parece que lo que les preocupa en Italia no les preocupa en la Argentina. Aquí el cable nos dice que el Senado italiano ha aprobado por unanimidad una orden del día que obliga a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Sanidad a adoptar una cláusula de salvaguardia respecto de los cultivos transgénicos. La norma, que ya estaba prevista en 2001 por la Unión Europea, aunque por supuesto también estuvo muy discutida, permite que un país miembro pueda prohibir este tipo de cultivos, aun cuando la normativa comunitaria los haya autorizado. Italia cultiva en vía experimental solo 1 hectárea superprotegida de organismos genéticamente modificados, frente a las más de 100.000 que existen hoy en España, aunque se encuentra con la dificultad de los transgénicos que llegan a través de las importaciones. Permíteme que una acotación, ¿no? 1 hectárea en Italia.
una hectárea absolutamente controlada para que no haya polinización hacia el exterior. 100.000 hectáreas en España. En Argentina hay 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. A ver si se entiende. No, es más, Jorge, son 30. Vos estás hablando solamente de la soja. No, estoy sumando el maíz. Con el maíz llega a los 30. Llega a los 30. Llega a los 30. Ya, esto es Bueno. absolutamente disparatado. Absolutamente disparatado. Porque estamos sumando el maíz y el algodón. En fin, nuevamente, apelamos a la sensibilidad, a la inteligencia, al espíritu de supervivencia que yo supongo que debe haber en algún rincón adormecido de tantas conciencias opacadas por el odio, la frustración de su pasado cercano y por los rencores que en este momento crecen y se multiplican en la Argentina. Este es el tema, este es el gran tema, el que no quieren ver y el que configura la colonialidad de nuestro país. La Confederación Italiana de Agricultores, según la cláusula de salvaguardia que recién te mencionaba contra los transgénicos, es esencial para tutelar nuestra agricultura diversificada y de calidad. Esto lo señaló la ministra de Agricultura de Italia, Nunzia de Girolamo, y que añadió que la agricultura italiana necesita apoyarse sobre sus aspectos de mayor fuerza y por lo tanto el cultivo de transgénicos no puede ser de ayuda a nuestro sistema, que se basa en primer lugar sobre la calidad y no sobre la cantidad. Por otra parte, Mario Capana, presidente de la Fundación de Derechos Genéticos, que había presentado formalmente la petición, ha comentado que el voto favorable de todos los partidos acoge la voluntad ya expresada por todas las regiones italianas, los productores y los consumidores del país. El texto aprobado compromete al gobierno a potenciar la investigación científica pública y a reforzar la actividad de supervisión y control para evitar la contaminación entre cultivos genéticamente modificados y los que no están genéticamente modificados, y para controlar la eventual presencia de simientes transgénicas no autorizadas. Bueno, ojalá se tenga en cuenta este pedido. Hay otros riesgos también, ¿no? Teníamos un informe sobre los Estados Unidos. Acerca de, sí, un repunte en la venta de los pesticidas por Claro. Todo lo contrario de lo que se decía, que los transgénicos iban a disminuir el uso de agrotóxicos, lo que se ha dado es una multiplicación en el uso de los agrotóxicos. La Argentina es prueba de ello y ahora hay estudios que refieren a que en los Estados Unidos se está dando de manera muy puntual, en el sentido de que han investigado la razón por la cual se produce esto, y sería la capacidad creciente de resistencia por parte de una serie de insectos que se han hecho inmunes por lo menos a ciertas dosis del insecticida usado que acompaña a los transgénicos. En este caso debe ser el BT, ¿no? Debe ser un maíz BT, ¿o de qué estamos hablando? Claro, sí, de semillas de maíz transgénico. Pero, claro, porque hay un maíz que es RR, que es resistente al herbicida, claro, y a un maíz BT que es resistente a ciertos insectos que afectan tradicionalmente al maíz. Claro, es el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria. El Bacillus thuringiensis. También hay un maíz RRBT, que en este caso incorpora el doble estándar, digamos, de que por resiste una al parte glifosato. Resiste al glifosato o al Roundup, y por la otra resiste o intoxica a los insectos. Repele los insectos. Claro, a los insectos que atacan. Bueno, digamos que la soja RR2, la que se aprobó el año pasado y que comentamos aquí, también tiene ese estándar. Digamos, claro, es RR por un lado, resiste al Roundup e incorpora el Bacillus thuringiensis. Claro. Aquí esta noticia que salió el jueves 23 de mayo, que La Nación en Argentina da cuenta de esta noticia, dice lo siguiente, que tras años de declive, las ventas de insecticidas están repuntando en los Estados Unidos conforme la siembra de maíz aumenta y una modificación genética para proteger los cultivos de las plagas ha empezado a perder su eficacia.
El auge de las ventas es una bendición para los fabricantes de pesticidas, como American Vanguard Corporation y Syngenta, pero ha desatado nuevas preocupaciones entre grupos medioambientales y científicos de que uno de los beneficios más promocionados de los cultivos genéticamente modificados, que reducen supuestamente la necesidad de pesticidas químicos, se está disipando. Además, el resurgimiento de estos insecticidas podría traer riesgo para los agricultores y los insectos benéficos. Hasta hace poco, los agricultores de maíz en Estados Unidos habían abandonado en gran parte los insecticidas, gracias principalmente al extenso uso de una semilla de maíz transgénico desarrollada por Monsanto, que produce sus propias toxinas para combatir plagas, pero que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos asegura que son inofensivas para los seres humanos. Las semillas modificadas, introducidas por primera vez en el verano de 2003, demostraron ser altamente eficaces contra el gusano de raíz del maíz, una larva voraz, que es el peor enemigo del mayor cultivo del país. Actualmente, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2/3 de todo el maíz cultivado en ese país contienen el gen de Monsanto, conocido como BT, que es el que ataca a ese gusano. A medida que los agricultores adoptaron el grano modificado, la proporción del terreno plantado con maíz tratado con insecticidas cayó a un 9% en 2010, el año más reciente con datos disponibles, frente al 25% en 2005, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los agricultores que siguieron usando insecticidas los emplearon menos en 2010. Sin embargo, al año siguiente, entomólogos de la Universidad Estatal de Iowa y la Universidad de Illinois comenzaron a identificar gusanos que eran inmunes al gen de Monsanto y hallaron que estas plagas resistentes se habían propagado por la región centro-oeste de los Estados Unidos. Ahora muchos productores han concluido que necesitan fumigar sus cultivos no solo para eliminar los gusanos de raíz del maíz, que se han vuelto resistentes al BT, sino también para combatir la propagación de otras plagas. Syngenta, uno de los mayores fabricantes de pesticidas del mundo, informó que las ventas de su principal insecticida para el maíz se duplicó en 2012. Su director financiero, John Ramsey, atribuyó el alza al mayor conocimiento del productor sobre la resistencia del gusano en los Estados Unidos. Las ventas de insecticidas de Syngenta subieron un 5% en el primer trimestre, ascendiendo a los $480 millones. Bueno, es bastante largo el texto, lo vamos a subir al Facebook del GRR para seguir comentándolo, pero anticipa un desastre económico, evidentemente, porque estamos ante una situación de pérdida de control y de falseamiento de todas las promesas que hicieran las corporaciones transgénicas alguna vez. Y todos los anticipos felices de una producción más feliz y más armoniosa con la naturaleza, bueno, se han visto que no eran más que falsas promesas. Bueno, estamos terminando nuestra primera hora de programa en Horizonte Sur. Aquí estamos Maximiliano Mendoza y quien les habla, Jorge Rulli. Pasamos los teléfonos y vamos a una pieza musical. Sí, son el 4642-5533, 4642-5315. También nos pueden escuchar en vivo en estos momentos en la página web de la radio, am690.com.ar. Enseguida volvemos. Nos corrigieron respecto a la música de Iorio. Sí. Una fe de ratas. ¿Cómo sería? El tema era Pa'l Recuerdo. Pa'l Recuerdo. Bueno. Nos acaban de decir unos amigos que se comunicaron muy indignados por habernos equivocado. Bueno. No es cierto eso, no. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, confiamos en que muchos de los oyentes puedan ir hoy, entonces, a manifestarse contra Monsanto a partir de las 14 horas en la Plaza San Martín. Ahí en Retiro. En Retiro. Van a ver los carteles y bueno, y es cuestión de participar. Es muy importante
que se puedan elevar las voces en defensa de la vida, en defensa de las semillas, en defensa de la soberanía alimentaria, cada vez más extraviada en este país. Nuestro correo horizontesur690 el correo electrónico del programa, donde además a través del cual estamos recabando la colaboración del grupo de amigos que sostiene a este programa. Bueno, horizontesur690 los teléfonos 4642-5533, 4642-5315. Bueno, tenemos la intención de tocar algunos temas del norte argentino, sí, de la provincia de Salta. Así es. Hay un tema que nos preocupa, ¿no? Porque los vecinos autoconvocados de la cuenca del río Juramento y los vecinos autoconvocados por un medio ambiente saludable de Metán realizaron esta semana una conferencia de prensa con motivo de denunciar y difundir la ilegalidad de la instalación y funcionamiento de una planta productora de nitrato de la transnacional Austin Powers en la localidad de El Galpón, ahí en la provincia de Salta. Uno de los integrantes de la organización, Marcelo Jiménez, comentó que se trata principalmente de impedir la instalación definitiva y el funcionamiento de la planta de nitrato Austin entre El Galpón y El Tunal, dos localidades allí en el sur de la provincia de Salta, ya que la actividad de esta planta es altamente nociva para la salud de los pueblos de la zona y contaminante para el medio natural, ya que los gases que emanan de la fabricación de nitrato de amonio para explosivos industriales y fertilizantes fácilmente se dispersan en el aire y los desechos de tal producción sin tratamiento desembocan directamente en la cuenca del río Juramento, también corriendo riesgo de contaminación el dique El Tunal próxima a la instalación de la planta. Otra cuestión es que la planta de nitrato Austin no contaba con los requisitos para ser habilitada, pero funcionaba igual, con actividad reducida para no llamar la atención. Por ejemplo, no cumplía con la ley 7070 de protección ambiental de la provincia de Salta, infringiendo el artículo 46 sobre la formulación de normas técnicas ambientales, y por otro lado también trae aparejado la escasez de los recursos hídricos para las zonas pobladas. La planta tiene libre el uso de los acuíferos y estas zonas son agrícolas, ¿no? Son bastante pobladas por algunos pequeños productores también, que también se van a ver con falta de agua. Hoy se va a realizar una actividad justamente para continuar con esta denuncia allí en la localidad del Galpón, y para eso estamos en comunicación con Carlos María Pagano. Carlos María, ¿estás allí escuchándonos? Sí, buenos días. Estamos acá en Salta. Buenos días, Pagano. Te doy con Maximiliano y bienvenido al programa Horizonte Sur. Encantado y muchos saludos a la audiencia. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Maximiliano. Hola, Maximiliano, buenos días. ¿Cómo estás? Carlos María Pagano es, un ecologista, un amigo. Además es doctor en filosofía y, un especialista en el pensamiento de Rodolfo Kusch, cuyo pensamiento difundimos mucho desde nuestro programa. Así que, pero bueno, hoy te llamamos puntualmente por este tema, ¿no? Lo que estábamos comentando recién allí en el Galpón. ¿Nos podés comentar un poquito más qué es lo que se hizo y qué es lo que tienen previsto para hoy? Bueno, en principio el acto patrio iba a tener lugar en un ámbito de plena ruta, en una recta, al lado de la banquina, y delante de una tranquera, a tal punto que de la tranquera de ingreso al predio inmenso de 700 hectáreas que ha adquirido la Austin Powers, sociedad anónima, una firma norteamericana, para instalar una planta de nitrato de amonio, o sea, explosivos. Explosivos para proveer a las mineras, para hacer volar montaña y destruir el tanque elevado, digamos así, de provisión de agua de todo el país, claro. Que es la cordillera de los Andes y la precordillera.
Así que en ese lugar, en el kilómetro 635, más o menos, 632 de la Ruta Nacional 16, a 16 kilómetros de Galponia y a unos 10 kilómetros del dique, 8 kilómetros del dique del Tunal y 10 kilómetros del pueblo del Tunal, se encuentra gente apostada, mujeres, jóvenes, chicos y hombres, pobladores criollos, montaraces de Anta y de Metán, en número más o menos reducido, pero sin dejar ningún minuto desde el martes de la semana pasada. O sea, ya llevan una semana y unos días allí apostados, firmes, cada día más firmes, en la tranquera, sin dejar entrar ni salir ninguna máquina. Han entrado algunas máquinas a trabajar, algunos equipos, camionetas, etcétera, y ya no pueden salir del predio, ni tampoco puede entrar nada en ningún equipo de trabajo a ese predio. Y entonces el movimiento se llama el tranquerazo de los vecinos autoconvocados de la cuenca del río Juramento, que en este caso se han autoconvocado para evitar e impedir que esta planta se instale. Esta planta ya tiene una resolución de aprobación por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Salta con fecha 7 de enero, cuando todo el mundo dormía la siesta veraniega, 7 de enero del corriente año, tras un proceso totalmente viciado, lleno de problemas de todo tipo, tanto que hay presentaciones jurídicas de parte de los mismos autoconvocados y de otros colectivos, como por ejemplo la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en su cátedra de ambiente, de recursos naturales. Hay una docente, la ingeniera Vélez, que es profesora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque se va a afectar el curso de agua del río Juramento, que es interestatal, es uno de los ríos más largos de la Argentina, creo que es más largo. Así que ahí está la gente, y como nos dicen permanentemente, más firme que nunca. Hoy iba a ser el acto, pero a raíz de que en el Tunal se reúne escolarmente y las autoridades hacen un acto patrio y van los padres de los chicos, etcétera, a los efectos de que la gente pueda concurrir acá al corte, al tranquerazo, en plena ruta. Se ha postergado para mañana. Ajá. Sí. Nosotros estábamos comentando antes de llamarte, Carlos María, te habla Jorge Rulli. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Estábamos comentando justamente de cómo se ha ido, a través de resoluciones y a espaldas de la gente, se ha ido imponiendo un modelo implacable, ¿no? Un modelo agrícola implacable, que bueno, que por lo que parece necesita fertilizantes también, ¿no? El nitrato, Bueno, ese sería el destino, ¿no? Uno de los pretextos atemperantes que pretende esgrimir la firma y además las autoridades es que primero en las audiencias públicas y a la gente reunida en la plaza le decía que el 25% de los nitratos iban a ser para fertilizante, lo cual suena a pro vida. Pero resulta que los fertilizantes de nitratos afectan los cursos de agua y claro, también las poblaciones ribereñas, tanto biológicas como humanas, de tal manera que estos nitratos todos son perjudiciales y la verdad es que en el informe o el estudio de impacto ambiental la empresa decía que el 15% nomás era para los buenos fertilizantes, le llamemos así, para
concepto de ello, y en realidad el 15% nomás que va a ser para fertilizante, el resto va a ser para explosivos. Y el solo hecho de tener nitratos son ya de alta peligrosidad. Camiones, se está previsto, y eso lo dice ya el estudio de impacto ambiental, 10 a 12 camiones diarios con 30 toneladas de nitrato, recorriendo 1000 kilómetros, van de Salta, del Galpón, hasta Rafaela, donde está la planta para armar los explosivos, y esta carga es altamente peligrosa y explosiva en las rutas que no tienen seguridad. Son rutas de una sola cinta asfáltica con una mano cada la ida y otra la vuelta. O sea que acá acaban de volcar en el Galpón, cerca del Galpón, 2 camiones en el lapso de una semana porque se le cruzaron animales. Y si esos camiones llevan nitrato de amonio y pasa un colectivo, tenemos una tragedia asegurada. Pero eso no es solo el peligro está en la planta misma. Nosotros hemos visto ya las informaciones del estallido trágico en Texas el 18 de abril. Así es. Hay un montón de fotos y de imágenes dramáticas, con 14 muertos oficiales, que no sé si serán 14, más 200 heridos, 80 casas destruidas y un sismo de 2,1. Salta está en una zona sísmica, no solo afecta a todo, y la zona de Anta peor, donde estaban los epicentros de los grandes terremotos salteños. Así que nosotros tenemos un panorama de una peligrosidad infinita, y con seguro de tragedia, le llamemos así, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, es muy... Una de las cosas que les quiero resaltar es que antes de instalar la planta, no solo buscaban un lugar con mucha agua, hasta el río Juramento, el río Medina, y entonces tienen agua abundante para la voracidad industrial de esta planta, 60 litros por segundo de agua, son más de 5 millones de litros por día, sino que además ellos hicieron un estudio socioambiental y llegaron a la conclusión de que son poblaciones sumamente pasivas y pacíficas, y que no va a haber problema y que se puede instalar la planta. Eso fue un estudio muy previo a la compra de las hectáreas esas que tienen ahí en medio del monte. El tema es que le salió el tiro por la culata, porque justo en esa zona es donde Belgrano aprende que puede frenar y darle batalla en Tucumán al ejército realista en la hace 200 años, en 1812, en la batalla de Tucumán. ¿Pero por qué? Porque hubo un combate de las piedras que está cerca del Galpón, pero muy cerca, y donde la población se alzó, y una mezcla de indígenas, criollos y gauchos de allí le han dado un saque a la vanguardia realista tal que Belgrano tomó coraje y decidió desobedecer al gobierno central de Buenos Aires en su orden de marchar de vuelta y replegarse a Buenos Aires. Esta desobediencia permitió que no solo el triunfo de Tucumán, sino el triunfo también de la batalla de Salta, del cual cumplimos 200 años. Bueno, esto es por la gente de ahí, de esa zona. Claro. Y resulta que esta pasividad es una pasividad de calma chicha, digamos, para este tipo de cosas. Están sumamente convencidos los criollos y la gente está pasiva, pacífica, que no reacciona, que se aguanta todo, que esta planta no va. Y entonces están totalmente confundidos, y además el gobierno, yo lo escuché, me lo dijo a mí personalmente el vicegobernador,
de Salta que la empresa cometió el error de no tener buena comunicación para consensuar con la población, pretextos que siempre dicen los políticos en estos casos. Tremendo. Bueno, Carlos, vamos a seguir atentos desde acá a todo lo que ocurra allí. Desde luego vamos a estar en contacto con vos, vamos a intercambiar correos. Y desde acá te mandamos un gran abrazo a vos y a la gente que está resistiendo allí esta instalación de una de las tantas plantas de insumos para abastecer al modelo extractivo, y desde luego nosotros trataremos de difundirlo lo más que podamos. Encantado, y quiero decir dos cosas. Sí. Este corte es tanto, o quizá tiene un acento sobre el corte de Famatina. El corte de Famatina tiene una importancia en su carácter histórico. Sí. Porque ya han echado 2 mineras y están por echar una tercera. Todas las fuerzas vivas que están complicadas, en fin, es un proceso sumamente rico y complejo también, que es paradigmático en la Argentina. Pero acá hay 3 elementos que yo quiero resaltar. Uno, que es la primera gran planta de abastecimiento a las mineras. Por lo tanto, impedirlo tiene una función estratégica fundamental. Segundo, hacer una planta de esa eleva los gastos de Producto Bruto, de industrialización, de crecimiento económico, etcétera, que lo único que hacen es traer peligrosidad, pero los números funcionan de esa manera. Y tercero, sirve esta planta para eliminar insumos, plantas peligrosas de los países del norte y traerlas al patio trasero del mundo, que es este lugar que quien lo conoce, no lo conocen ni los salteños. Entonces, en ese sentido, el tranquerazo del galpón representa algo sumamente importante a nuestro modo de ver, y creo que tiene que ser apoyado por toda la población argentina, y yo los felicito a ustedes que lo están haciendo difundir nada menos que en Buenos Aires, entre quienes tienen conciencia de patria y en este día tan patrio y tan caro para los argentinos, quienes tienen conciencia, digamos, de que no hay derecho humano sin derechos de la naturaleza. Tal cual. Y no hay posibilidad de ningún proyecto nacional y popular si estamos obligados a todos estos buitres que quieren usar tanto a las personas como a la naturaleza con el solo efecto de su oblación al dinero, ¿no es cierto? Es así. Así que acá es notable la solidaridad de camioneros que dejan alimentos, aceite, arroz, etcétera, y del pueblo común. Recién me decía una de las máximas responsables del tranquerazo, que gente común del pueblo le dice: Martita, pasa por la casa que tengo unos pancitos para el corte, y le da un montón de bollos caseros. Claro. Eso es emocionante lo que está ocurriendo acá en Salta a nivel oculto, que no lo publica la prensa. Yo mandé una carta al diario Tribuno con firma, documentos, todo que exigen, y carta de lectores, y me la han censurado. Es el diario más importante de la zona. Así que lógico que lo que están haciendo ustedes es muy importante y les agradecemos mucho. Carlos, vamos a seguir en contacto, como te decía, y bueno, vamos a estar en contacto también por correo electrónico, y todo lo que podamos difundir en nuestras páginas web también lo vamos a hacer. Encantado. Te mandamos un gran abrazo y gracias por tu comunicación. Igualmente, gracias por el espacio de ustedes. Era Carlos María Pagano, ecologista, miembro de la Asamblea del Agua de la provincia de Salta y doctor en filosofía. Recordemos que, como decíamos al principio de esta nota, los vecinos autoconvocados de la cuenca del río Juramento y los vecinos autoconvocados por un medio ambiente saludable de Metán en la provincia de Salta
están resistiendo la instalación de la planta de nitrato Austin, del grupo Austin Powders, una transnacional de capitales estadounidenses, que se pretende instalar en la zona para fabricar explosivos, para abastecer a las grandes megamineras y fertilizantes para las corporaciones del agronegocio. Muy simbólico y muy sintomático de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina en términos de, digamos, quienes, inclusive hasta los subalternos al capital transnacional, digamos, lo que tienen que prestar insumos, servicios, etcétera, también son transnacionales. Sí, y muy complementario al modelo de la megaminería. Absolutamente. Y de los monocultivos, porque seguramente va a ser para la soja, la caña, ¿no? Se supone los fertilizantes que están planeados fabricar en esta empresa van a ser para los monocultivos del agronegocio. Así es. Y bueno, también digamos que Carlos María Pagano, con quien seguramente volveremos a dialogar en alguna otra edición de Horizonte Sur, es especialista en el pensamiento de Rodolfo Kusch. Nosotros hemos leído, creo que vos ya también te pasamos un ejemplar. Él presentó una tesis doctoral sobre la filosofía de Rodolfo Kusch en la Universidad de Aachen, en Alemania, y fue una de las personas que fue convocada por el Instituto de Estudios Germánicos de la Universidad de Buenos Aires para estudiar un fenómeno que tuvo lugar en los años 30 de mucha inmigración alemana que eran expulsados por el Tercer Reich, ¿no? por el nacionalsocialismo después de 1933 con la asunción de Hitler como canciller. Bueno, entre esos alemanes se encontraba un poeta, un romántico alemán, ¿no? Paul Seg, que fue recibido por la madre de Kusch en su casa. Invitado a vivir con ellos, ¿no? Claro, Dada la situación de orfandad en que este exiliado se encontraba en la ciudad de Buenos Aires. Así es, y que además recorrió el norte argentino, este poeta. Se relacionó con comunidades. Claro, de hecho, lo importante fue que de hecho ofició como una especie de tutor del joven Rodolfo Kusch, ¿no? Así es, porque coincidió justo en el momento en el cual él estaba recientemente ingresado a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y Carlos María Pagano tiene una cantidad de ensayos sobre este tema donde presupone la inspiración que el joven Kusch recibió del romanticismo alemán a través de este exiliado, ¿no? Claro, porque inclusive hay opúsculos del joven Kusch justamente sobre Novalis, el poeta alemán que escribió Los himnos a la noche, y en algunas referencias epistolares del mismo Kusch cita mucho a Rilke, otro poeta alemán. Digamos que hay un diálogo ahí que seguramente tuvo que ver con las largas tertulias que tenían en la casa familiar, ¿no? Y de las que su madre participaba también, evidentemente. Seguramente, sí, seguramente. Qué interesante, ¿no? Estas historias que que Carlos María Pagano ha sabido encontrar en archivos alemanes, ¿no? Donde se inspiró donde encontró datos sobre estos temas, ¿no? Bueno, digamos para los oyentes que Rodolfo Kusch es uno de los filósofos americanos más importantes, con un reconocimiento amplio en el mundo, no tanto en las academias argentinas, en la universidad, donde siempre ha sido un pensamiento marginal al academicismo de la universidad. No obstante, a lo largo de los años ha sido la filosofía de Kusch, su pensamiento, mejor dicho, no era muy adepto a que le llamaran filosofía a lo suyo, ya que rechazaba la visión europea del pensar, prefería denominarse un pensador, pero bueno, sus libros, su obra, su modo de interpretar el mundo, fueron conquistando crecientes adeptos que
en cierta medida en catacumbas, han ido incidiendo en la realidad argentina, ¿no? Rodolfo Kusch pensó mucho sobre la diferencia entre el ser y el estar, que se notan con claridad todavía en el español que nosotros manejamos, que han desaparecido estas diferencias en otros idiomas, como en el inglés, donde el verbo to be directamente hizo desaparecer el estar. El ser se ha ido imponiendo al estar, y todo lo contrario en el español americano, donde inciden fuertemente las lenguas indígenas, ocurre muchas veces todo lo contrario, o sea, el estar predomina sobre el ser. O sea, en el uso mismo del español, o sea, en otros países no se dice cuando yo era chico, cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, como diríamos en la Argentina, sino que es común decir cuando yo estaba joven, ¿no? Y entonces allí se nota la influencia del estar sobre el ser, y el pensamiento de Kusch acerca de esto refería al modo comunitario de vivir, al modo más ligado a la tierra, más ligado a las memorias, a lo gregario, no al desarrollo individual del pensamiento, sino a lo que nos es común a todos, que puede ser el pueblo, la familia, el clan, lo que fuere. Y además es importante decirlo también, y esto creo que de alguna forma también Carlos María Pagano, cuando cerró la nota que hicimos recién, habló de que todo, digamos que no puede, todo crimen que se comete contra la humanidad se comete contra la naturaleza y viceversa. Así es. Esa es la concepción del estar, digamos, la relación constitutiva. Claro, el estar incluye la protección y el cuidado del medio ambiente, claro. Sentirse parte. Claro, ser parte de, esa es sí. Bueno, y en ese sentido Kusch decía que los europeos habían alcanzado su ser, pero habían perdido su estar, ¿no? Mientras que a nosotros, los americanos, los latinoamericanos, no se nos dejaba ser, o por lo menos no se nos dejaba ser desde nuestro propio estar. Se nos podía dejar ser de una manera falsa desde el estar europeo, ¿no? Pero no desde nuestro propio estar. O sea, y de allí una de las consecuencias más ricas del pensamiento de Kusch es que proponía prácticamente como un patrón de conducta y de generación de pensamiento el estar siendo como algo que nos es propio. El estar siendo sería una manera de ser desde nuestro propio estar, ¿no? Un modo de quedar a medio camino, sin perder las memorias, sin perder la comunidad, pero afirmando la propia personalidad. Es interesante también destacar que los debates que propuso Rodolfo Kusch hace más de 40, 50 años son coordenadas de pensamiento desde las cuales hoy se constituye, yo diría, por lo que leo, inclusive me parece que también ocurre con aquellos que no han leído a Kusch, pero que de alguna manera intuyen lo que el maestro Rodolfo decía. Cuando hablamos de pensamiento decolonial, cuando hablamos de la crítica de la modernidad, bueno, claro, estamos reconociendo también el trabajo realizado por Rodolfo Kusch, ¿no? La barbarie de la razón o la racionalidad instrumental. Me ha pasado, por ejemplo, te comentaba hace poco tiempo, un libro que seguramente vamos a comentar de acá a unos programas más adelante, porque es un libro bastante complejo. Un libro de Paul Feyerabend, que fue un epistemólogo discípulo de Karl Popper, que se llama Filosofía Natural. Un trabajo póstumo que se escribió en los 70 y que me asombró porque lo leí y decía, me parece que este tipo o intuyó el Pachacuti o le habrá llegado algo de Rodolfo Kusch desde acá, porque fue, si bien es importante destacar también que su postura política fue el anarquismo y fue, claro, digamos, es probable que haya muchas sincronías, ¿no? Sí, y lo notás porque él de alguna forma fue uno de los grandes cuestionadores del método científico tal y como se instituyó desde la mirada tradicional en el ámbito científico. ¿Te pasa hoy cuando vas a estudiar en el CBC, lees a Popper, a Lakatos,
y lees los paradigmas científicos de investigación y cómo de alguna forma se estructuran. Y Paul Feyerabend parece que los últimos años de su vida consideraba que el paradigma científico occidental formaba parte necesaria del proyecto político de Occidente, seguro, del capitalismo, claro, y la modernidad. Y se propuso rehistorizar el mito en ese libro. Ajá. Y termina diciendo que el mito, por lo menos, se sitúa en las culturas presocráticas y en algunas culturas no necesariamente griegas, pero que también tenían la misma estructuración simbólica. Termina diciendo que el mito, operativamente en la realidad, tenía el mismo sentido práctico que el conocimiento científico tal y como lo conocemos hoy. Es decir, que lo que se había relegado al ámbito de la creencia, el mito y todo lo que se pudo haber dicho de América después de la conquista, operativamente se lo podía concebir como una forma de entender la realidad, no necesariamente desde la postura, desde la anteojera occidental. Lo que quiero decir es que, digamos, el mito por ahí era la forma precientífica, claro, como se le dijo, como se dice clásicamente, de entender el mundo, pero que operativamente podía tener la misma funcionalidad. Y lo que hoy conocemos como ciencia y técnica posiblemente sea el mito de esta época, claro. Claro. Así es. No lo puso por encima, como lo puede haber hecho el evolucionismo. No ver el mito como alguien que desde el presente mira hacia el pasado con un cierto aire despectivo. Claro. Sino comprender la grandeza del mito, ¿no? Porque la modernidad excluye saberes. Claro. Excluyó los saberes ancestrales. Claro, y el mito los incluía. Incluía Exacto, esos saberes, sí. Incluía una visión del mundo sagrada también, que hoy se ha perdido, ¿no? Bueno, de estas cosas habla Kush, refiere Kush, y una de las cosas que menciona así a rápido vuelo de pájaro es el hedor de América, ¿no? Esta cosa casi subversiva que tiene América él decía, de fagocitar el pensamiento eurocéntrico, ¿no? De transformarlo, ¿no? Desde los orígenes, casi demoníaco, en la división natural que hicieron los españoles entre el bien y el mal. América quedó del lado de lo terrenal, de lo demoníaco. Se cuentan varias anécdotas, sobre todo acerca de los animales propios, ¿no? El guanaco era una oveja de largo cuello. O sea, era la deformación lo que quedó a cargo de esta nueva realidad, ¿no? Visto con ojos europeos, y estoy volviendo sobre el tema que recién decíamos, el riesgo de mirar desde la ciencia europea el resto del mundo o el pasado, ¿no? Fue lo que pasó con España. Al ver desde los ojos españoles la realidad americana, quedó cada animal y cada experiencia quedaron como una deformación de lo que ellos conocían. O sea, lo auténtico en nosotros era la deformación. Lo auténtico del guanaco era su cuello largo, que lo diferenciaba de la oveja, ¿no? Claro. Bueno, y a partir de allí una serie de reflexiones que nos marcan como pueblo, ¿no? Que nos marcan y que también nos han preservado, porque realmente es un milagro, una maravilla que América haya seguido aferrada a la tierra, ¿no? A sus ancestros, a sus saberes, a sus memorias, ¿no? A su cultura con mayúscula, como decía Kush, ¿no? Esa cultura que se hace de pequeños lazos, de afectos y de espacios sagrados, de invocaciones, de certezas. Y bueno, y esta es la realidad de América, ¿no? Es como, digamos, el problema con esto que vos mencionás,
yo me suelo guiar mucho por el ejemplo de lo que ocurre hoy con la minería de cielo abierto, ¿no? Tanto digamos, si mirar una montaña desde las anteojeras de la modernidad, viendo la naturaleza como un insumo, por ahí ves a la montaña como un cúmulo de minerales que pueden ser pasibles de ser explotados. Y esto lo puede ver tanto un empresario como un trotskista, ¿viste? Me refiero a que el empresario puede ver que con ese cobre lo puede extraer, puede destruir la montaña y puede ganar mucho dinero porque cotiza bien en el mercado internacional. Y un marxista clásico y positivista puede verlo de la misma forma, solamente que puede distribuir la riqueza entre los obreros que yo no lo digo no lo digo ridículamente porque yo he escuchado metafóricamente, pero yo he escuchado trotskistas decir que el control obrero de la Barrick era una postura válida. No, sin duda, y se quedan ahí. Y en cambio... Y no son capaces de ver el contexto. La profundidad de la mirada americana ve a las montañas justamente desde lo sagrado, como el fundamento de una vida comunitaria. Hay mucho de indio en la gente tu imagen de la montaña me hizo recordar unas observaciones de Toynbee, el famoso historiador inglés, ¿no? Que en sus cuadernos cuenta que alcanza en una trepada una de las cimas de las montañas en Afganistán durante la ocupación inglesa. Y entonces desde arriba veía más de una ladera, y veía allá en la lejanía como hormigas trabajando equipos sobre los ríos que caían, tratando de aprovecharlos, canalizarlos, represarlos, etcétera, ¿no? Y entonces en el cuaderno dice que con absoluta certeza, si bien no reconoce ni los rostros, ni las banderías, ni la vestidura de los equipos, puede señalar cuál era europeo y cuál afgano. Y entonces observa que los europeos, los ingleses y norteamericanos estaban represando los ríos, contrariando de manera evidente la naturaleza, mientras que los afganos la estaban canalizando, ¿no? Interesantísimo. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a una cortina, un corte musical para encarar el 25 de mayo. Ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho. Bueno, estamos de nuevo en el aire, en Horizonte Sur. Hoy es justamente 25 de mayo. Nos acompaña Ernesto García. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, bien. ¿Bien? Todo bien. Intensa la jornada, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pensamiento te suscita o qué recordatorio, qué anécdota? Bueno, hay algunas cosas. Yo soy el hombre de los tratados. Mi primera intervención en este programa fue con un tratado que fue el de Utrecht. Tengo que volver hacia ese tratado que terminó con el dominio español en el mundo, o con el dominio español absoluto en el mundo, para que pasara a manos
de los ingleses o de la Gran Bretaña. Ese fue el principio del fin para España, acentuado por otros tratados, también perniciosos para España, por lo menos indirectamente, y el tratado pernicioso fue el que motiva el protagonismo de Napoleón Bonaparte, elegido emperador de los franceses, quien logra la adhesión continental al bloqueo contra Inglaterra, contra la industria inglesa, concretamente. O sea que una vez derrotada la flota francesa y perdió el dominio del mar, lo único que le queda a Napoleón es bloquear a la isla a través de todos los puertos de Europa. Más o menos, pasan varias cosas antes. Antes del tratado sucede, bueno, como bien decís vos, sucede Trafalgar. 2 años antes es destrozada la flota anglo-francesa, que es uno de los primeros errores graves que comete Napoleón al poner la flota al mando de un almirante absolutamente incapaz de apellido Villeneuve. Después de eso, un poco antes de eso, en 1804, Inglaterra rompe su alianza con España y en 1804 no se le ocurre mejor cosa que hundir 4 fragatas, una de las cuales transportaba a Diego de Alvear, Carlos de Alvear, su esposa y 6 hijas. Las mujeres mueren todas en el naufragio, los 2 varones se salvan, lo cual ha valido algunas pullas contra los varones de apellido Alvear, y ahí España, en diciembre de 1804, declara la guerra a Inglaterra y mantiene esa extraña alianza con la Francia revolucionaria. Después sobreviene Trafalgar y después sucede Austerlitz. Austerlitz es una batalla en la que triunfa Napoleón y le hace decir a William Pitt, el primer ministro británico, que hay que, enrollando el mapa europeo, dicen, que por 10 años no va a volver a tener que ver el mapa europeo, dando por descontado que Napoleón va a dominar el continente europeo, excepto Inglaterra, por 10 años. Visionario, Don Pitt, porque a los 10 años exactamente sucede Waterloo. El hecho es que Napoleón, en el Tratado de Tilsit, obtiene que Rusia gobernaría o dominaría el este de Europa a partir del río Niemen, y él gobernaría al oeste del Niemen por muchos años. La cuestión es que hay una cláusula secreta en el tratado donde Napoleón es autorizado a invadir la península ibérica sobre pretexto de que Portugal es aliado de Inglaterra, y cuando obtiene esa autorización secreta de parte de Rusia, Prusia, Austria y algunos estados de la futura Alemania, como Westfalia, Sajonia, inmediatamente se aboca a la obra y le pide permiso a España, entre comillas, para pasar a Portugal. Pasa por encima de España, literalmente destrona a Carlos IV y a Fernando VII lo mete preso. Todo esto desencadena aquello que Manuel Belgrano sostiene ante el brigadier Crawford. El brigadier Crawford fue protagonista de las invasiones inglesas. Cuando Crawford y sus soldados es vencido, junto con su jefe Whitelock, Crawford le propone a Belgrano que, ya que es derrotado por las armas, puedan recurrir a la protección inglesa que Crawford ofrece gustosamente. Belgrano le contesta que no tiene dudas que Inglaterra protegerá
las ansias independentistas de esta parte de América, pero duda que vaya a durar mucho porque las naciones tienen intereses y anticipándose al pensamiento de Palmerston dicen que las naciones tienen intereses y no tienen amigos. Por lo tanto, la protección inglesa con la que se puede contar es absolutamente pequeña a conveniencia de la Gran Bretaña. Manuel Belgrano es un visionario. Manuel Belgrano culmina su vida aliado a los ejércitos sanmartinianos porque lleva a la práctica esa sospecha de que nadie los va a ayudar, sino solamente los criollos se van a ayudar a sí mismos para sacarse de encima a España y a cualquier otra potencia extranjera. La acción de Napoleón, volviendo al 1807, posterior a Tilsit, es pasar por encima de España, lo cual hace que los patriotas se encuentren con un obsequio impensado, que es el destronamiento de Fernando VII. Por lo tanto, deja de existir el poderío de España o el dominio de España sobre sus reinos, no sobre sus colonias, sobre sus reinos, que no son colonias, pues cada vez tienen más autonomía económica de la España. Y entonces los criollos se ponen a trabajar por su independencia, buscando algún tipo de protección, aunque esto sea una paradoja. Muchos criollos, como Saavedra, Castelli, aliados algunos españoles que tuvieron un buen desempeño o importante desempeño en las invasiones inglesas, terminan formando una junta con el virrey Cisneros hacia el 24 de mayo. Perdón, pero hay una aclaración antes. Hay un ensueño que se llama Carlota. Carlota es la princesa de Portugal que huye junto con su padre, su hermano, pues Inglaterra los obliga a huir desde la península ibérica, o desde Portugal más precisamente, hacia Brasil. Pues visionariamente los muchachos británicos se dan cuenta que el real lugar del poder está en Brasil, ahí debe estar el rey hasta ese momento de Portugal, y entonces ese nuevo poder que aparece, que es la corte portuguesa en Río de Janeiro, hace que Belgrano, Castelli, Saavedra, Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites recurran a la princesa, ya que es hermana de Fernando VII, para venir a hacerse cargo de este reino. Como sabemos, Belgrano era un escéptico con respecto a los aportes, pero bueno, era una táctica como para conseguir protección para la independencia que se buscaba, aunque no se decía porque se gobernaba, a partir del 25 de mayo se gobernó en nombre de Fernando VII. Bueno, el hecho es que el carlotismo tuvo una fugaz duración de parte en la expectativa de estos patriotas. Se termina, los patriotas se dan cuenta que solamente dependen de ellos y llegan al 24 de mayo, después del 22, que fue el Cabildo Abierto, a negociar con Cisneros, con el virrey Cisneros, una fórmula de salida. Cisneros, que sabe que hay que darle largas al asunto, acepta formar una junta con Castelli y Saavedra por el lado de los criollos y de los españoles Inchaurregui y Solá, y se somete al Cabildo la aceptación de esta fórmula. El problema es que el Cabildo tiene algunas presiones, y las presiones son el pueblo reunido en la plaza, y los cuarteles de arribeños, de montañeses, cuyo jefe es Pedro José García, y de los patricios, que es encabezado por Cornelio Saavedra. Esto es, como ya dijimos alguna otra vez, el pueblo en armas. Esto es lo que determina
el derrocamiento de Cisneros porque el pueblo decía basta de virrey. El virrey no tiene más lugar porque el rey ya no dejó de existir. Así culmina el 25 de mayo, así culmina una nueva etapa con la elección de una junta que se arma y que veremos el sábado próximo. Cómo se arma esta junta. Muchas gracias. Estamos terminando con este programa en este sábado 25 de mayo. Les deseamos a todos el mejor fin de semana, el mejor día de la patria. Creemos haber cumplido con nuestra pequeña cuota, ¿no?, de trabajo esforzado para generar un proyecto nacional. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los esperamos el sábado, entonces. Aquí vamos a estar, en la AM 690. Gracias. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.